acá, son las 18 horas en punto en Glasgow, las 15 horas en Argentina. Estamos acá representando al proyecto de enverdecimiento de las finanzas en Argentina para combatir el cambio climático y promover inclusión. Este proyecto está siendo financiado por y todavía no se termina, tenemos unos meses más por delante, por el UK Green Recovery Challenge Fund y está siendo desarrollado por un consorcio conformado por The Carbon Trust, México CO2 y Génesis. Génesis, quien aquí soy directora y fundadora de la compañía, es una consultora argentina, estamos basados en Argentina, trabajamos en temas de financiamiento sostenible y cambio climático desde hace varios años y asesoramos a gobiernos multilaterales, empresas privadas, ministerios, etcétera, ¿no? Y Naciones Unidas también. Así que, bueno, mis colegas luego les van a contar un poquito acerca del proyecto. En esta oportunidad estamos acá para presentar uno de los 4 entregables o componentes o outputs del proyecto que ya hemos finalizado. Se trata de un informe sobre riesgos climáticos en 6 cadenas de valor en Argentina. Estoy hablando de la cadena de valor de la lana, la vid, la yerba mate, la soja en zona núcleo, el azúcar y el algodón. Eso ya en un ratito, una vez que yo termine con esta introducción, mis compañeros y colegas les van a poner al tanto y les van a contar cuáles fueron los resultados de ese tan interesante informe. Antes yo les voy a contar un poco de la COP y contarles que estoy acá transmitiendo, como verán atrás, desde el salón que se ve atrás mío, es el Action Hub. Esto se trata de la zona azul, que es a donde se llevan a cabo las negociaciones. La COP se divide en 2 zonas, la verde y la azul. Ustedes saben, para los que no saben, se los cuento, la COP es la reunión de la Conferencia de las Partes que se realiza de cambio climático, que se realiza una vez al año durante 2 semanas, generalmente en diciembre o en noviembre cuando nos toca lugares un poco frescos como es este lugar cerca tan al norte, en el hemisferio norte. Contarles que todos los años se hace esta reunión, obviamente. Yo participo desde el 2004 y como les decía, esta es una de las más concurridas, como hablaba con algunos colegas, es una de las más concurridas que yo recuerde, que se tenga historia. Hay más de 40.000 participantes inscriptos entre organizaciones civiles, observadores se llaman, prensa y por supuesto la gran mayoría son los representantes de los países. Hay casi 200 países representados. Esto es un ámbito obviamente de Naciones Unidas. Pero bueno, ¿por qué es importante esta COP? ¿No? O sea, muchos se preguntan, habrán escuchado, ¿por qué es importante? Porque el año pasado no hubo COP por primera vez en la historia por el tema de la pandemia, así que esta COP debería haber pasado hace un año, se pasó, o sea que perdimos, si bien las negociaciones siguieron muy lentamente, perdimos un año. Se tiene que terminar en esta COP todo el diseño de la plataforma y de la convención del Acuerdo de París para pasar a la implementación. Es decir, debemos cerrar esta etapa de diseño y planificación para pasar a la implementación. Estamos realmente muy mal con respecto a las emisiones y el tema principal que se está tomando acá en la COP es sobre la brecha, cómo estamos con respecto a las emisiones. Para los que no saben, les cuento que el mundo emite en CO2 equivalente unas 56 gigatoneladas promedio anuales. ¿Qué es 56 gigatoneladas? Son 56 más 12 ceros atrás. ¿Qué es lo que necesitamos para mantenernos en línea con el Acuerdo de París, que estipula topear la temperatura en 2 grados centígrados? O hacer el mejor esfuerzo para topearla, el aumento de la temperatura en 1,5 grados centígrados, necesitamos al 2030 estar emitiendo 22 gigatoneladas. Es decir,
estamos con perdón, necesitamos reducir 22 gigatoneladas. Acá en Glasgow ha habido promesas que acortarían a 9 gigatoneladas, pero todavía estamos en 13 gigatoneladas que las tenemos que lograr al 2030 para estar en línea para 1,5 grados, para topear la temperatura en 1,5 grados. Bueno, acá los países están realmente discutiendo bastante acerca de eso. Salió el reporte de la brecha que estipula bastante un poco más cercano y para los que les interesa lo pueden ver en la página web. Otro de los grandes temas que se está discutiendo acá es el tema de la financiación. ¿Quién va a pagar todo esto? Bueno, la primera semana, estamos ya en la segunda semana, esto empezó a principio de mes, la primera semana hubo muchísimas corporaciones, instituciones financieras que vinieron, hicieron países que hicieron grandes propuestas, pero el aroma que quedó es mucha declamación, pero poca plata, aparece poca plata. O sea, hay mucha promesa. Y sobre las promesas que teníamos bajo el Acuerdo de París, que era a partir del 2020, los países desarrollados iban a financiar 100.000 millones de dólares, al año hasta el 2025, o sea, 500.000 millones, todavía esos primeros 100.000 millones no han aparecido. Bueno, en esta COP se ha decidido que se van a pagar, van a bajar en el 2023 y los otros 400.000 millones de dólares entre el 2023 y 2025. Vamos a ver y vamos a estar muy atentos a todo ese dinero que realmente tiene que ser entregado para que se pueda hacer todos estos cambios impresionantes que hacen falta. Otro de los grandes temas que se escuchan acá es el tema de la transparencia. ¿Por qué? Porque hay que homogeneizar cómo se van a contabilizar esas reducciones, cómo se va a contabilizar esos compromisos que todos los países tienen. Así que para evitar el greenwashing, ¿no? El lavadito verde, es decir, estas declamaciones que después son un poco puro cuento. Otro de los grandes temas álgidos acá y que he encontrado mucha gente desde mis primeras épocas de los créditos de carbono es tema sobre el artículo 6 que habla de los mercados de créditos de carbono. Bueno, aparentemente hoy a la madrugada salió un borrador que lo pueden encontrar en la página web donde es una propuesta de la presidencia de la COP hacia las partes para sacar un documento que hable del artículo 6. Aparentemente saldría algo con respecto a mercados entre países participantes del Acuerdo de París. Eso vamos a tener que esperar hasta el viernes. Esto se cierra el viernes a las 18 horas, pero la COP jamás termina el viernes a las 18 horas y siempre se adentran. Recuerdo que creo que fue la de Sudáfrica en el 2011 que terminó como un domingo. Nadie se puede volver al hotel a dormir, es todo ongoing porque el que se va ya no vuelve a entrar. Y bueno, esta es la COP. Para finalizar, otro de los grandes temas que quiero resaltar antes de darle la palabra a mis compañeros, esta es la COP donde yo he percibido la mayor cantidad de temas de género e inclusión social. Esta es mi COP número 12, desde el 2004, como les decía, llevo 12 COPs con esta y la verdad que nunca vi tanta importancia al tema de género e inclusión social. Así que ese es otro tema también que viene candente y que la presidencia de la COP lo viene trayendo. Y para no quitarles más tiempo, bueno, dejarlos acá con mis colegas y yo luego voy a darles un cierre, quédense hasta el final porque les voy a contar qué pienso yo que va a pasar después del cierre de la COP. Así que creo que viene David Collin, que va a hablar también acá, está participando de la COP, así que te dejo la palabra, David. Muchísimas gracias, Alejandra. Sí, acá también estamos muy cerca de la COP. Bueno, solo presentarme muy brevemente, yo soy David Colín. Actualmente estoy a cargo de las operaciones de México CO2, de la Plataforma Mexicana de Carbono,
que es una empresa del grupo Bolsa Mexicana de Valores y nosotros trabajamos en tres líneas que son precio al carbono y mitigación de las emisiones, ¿no? Aquí nosotros apoyamos a las grandes empresas y también buscamos que organizaciones pequeñas y también individuos tengan alternativas para reducir y compensar su huella de carbono. También nosotros trabajamos en una parte sobre financiamiento de proyectos de energías renovables. Y por último, nuestra tercera línea de trabajo tiene que ver con financiamiento verde. Desde el sector bursátil, nosotros buscamos generar alternativas también y algunos instrumentos para que el sistema financiero pueda lograr los objetivos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, que ahorita nos están causando tantas situaciones muy alarmantes, ¿no? Pero bueno, nada más comentarles, ¿no? Estamos muy contentos de colaborar y ahora presentar este estudio que tiene que ver con los riesgos climáticos para distintas cadenas de valor de commodities agroindustriales en Argentina. Yo no quiero robarle las palabras a mis demás colegas y tampoco quitarles mucho tiempo, solo comentarles que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y bueno, sin más, me gustaría cederle la palabra. Bueno, no sé si regresarle la palabra a Alejandra o ahora va Daniel de Carbon Trust. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Daniel Perdomo. Yo trabajo para Carbon Trust en Londres como director asociado para América Latina. Muchas gracias a todos por su participación y antes de comenzar quisiera darle un agradecimiento muy especial a la Embajada Británica y al programa de UK Pact del Green Recovery Challenge Fund por financiar este proyecto que ha sido de gran impacto y de gran importancia para la región y para Argentina. Siguiente diapositiva, por favor. Aló, aló. Hola. Daniel, adelante. Daniel. Perfecto, ya la veo. Ahora sí, bueno, Carbon Trust. Entonces, la misión de Carbon Trust es acelerar el cambio hacia un futuro descarbonizado y para esto lo hacemos de la siguiente manera. Siguiente, por favor. Bueno, Carbon Trust cuenta con más de 300 expertos a nivel global. Hemos sido pioneros por más de 20 años en el tema de descarbonización, ayudando a organizaciones, empresas y también gobiernos en estos temas. Contamos con varias oficinas a nivel global y somos muy reconocidos por ser pioneros desde hace más de 20 años en estos temas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para darles un poco de contexto acerca de este proyecto y del componente 2, que es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Este proyecto tiene 4 grandes componentes. El primero es en temas de capacitación, que durante este componente hemos trabajado muy de cerca en temas del TCFD y de ESG. Luego pasando al componente número 2, donde estamos mirando un reporte sobre los riesgos climáticos y activos varados. Acá siguiendo como referencia las capacitaciones que dimos en TCFD, ajustamos esta metodología que está diseñada a compañías y la adaptamos a un sector agro, a los 5 sectores que van a ver más adelante, que esto por primera vez se ha hecho, que como saben el TCFD es a nivel de organización, entonces hemos ajustado y adaptado esta metodología para poder extrapolar los datos a un sector económico. En el componente 3 tenemos una hoja de ruta
hacia un mercado de commodities sostenibles, donde acá estamos trabajando con la bolsa de cereales de Córdoba, y en el cuarto nivel tenemos una guía para poder diseñar instrumentos verdes. Mis colegas en las siguientes diapositivas les van a dar más información en detalle acerca de este componente número 2. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Es un placer compartir este momento con ustedes. Es la presentación oficial de este reporte que nos ha llevado un trabajo intenso durante todo el año. Por eso quería mencionar en primer lugar a todos los autores y colaboradores que participaron en el desarrollo de este reporte, para agradecerles no solo a ellos, sino a todos los que colaboraron en este reporte, a todos los entrevistados, y a todos los técnicos, productores, consultores que nos ayudaron a desarrollar este informe, que es una novedad no solo para Argentina, sino también para América Latina, entendemos. Bueno, los autores, bueno, quien les habla, obviamente, también Daniel Perdomo, a quien escuchamos recientemente de Carbon Trust, María Fernanda Vélez, también de Carbon Trust, que nos va a presentar cómo construimos los escenarios climáticos para estos commodities, Julie Calibó, que no se pudo conectar hoy, pero es también de Carbon Trust y que nos ayudó muchísimo en este reporte. También Paloma Vázquez de México CO2, que nos va a dar un pantallazo de las recomendaciones que planteamos en este informe, y Germán Pinasco también de Génesis, que trabajó muy cerca conmigo en este informe. Y bueno, obviamente los colaboradores, Alejandra, quien presentaba y daba la introducción a esta llamada, Malena García, que nos ayudó muchísimo, también de Génesis, Arturo Palacios de Carbon Trust, y Eduardo Piquero de México CO2. Gracias a todos ellos. Siguiente, por favor. Bueno, y un poco el propósito de este reporte obviamente fue identificar, evaluar y valorar el impacto de potenciales riesgos asociados al cambio climático, y que pudieran afectar al sector agropecuario argentino en el corto, mediano y largo plazo. Nos enfocamos en 6 cadenas de valor que a nuestro entender son fundamentales en estas economías regionales: en la zona núcleo la soja, en Cuyo la vid, en el NEA algodón, en el NOA el azúcar, en el litoral la yerba mate, y en Patagonia lana y fibras. Como decíamos, este informe se desarrolló en el marco del proyecto denominado Enverdecimiento de las Finanzas en Argentina para combatir el cambio climático y promover la inclusión, dentro de esta línea de trabajo 2, financiado por el gobierno de Reino Unido a través del UK Pact Green Recovery Challenge Fund. Para este trabajo se parte de la idea de que conocer y entender cabalmente ciertos factores de riesgo, no solo físicos, relacionados obviamente al cambio climático, sino también los que nosotros denominamos de transición, estos riesgos regulatorios, tecnológicos, de mercado, y otros motivados por el cambio climático, permite reducir la incertidumbre y ayuda a tomar mejores decisiones desde una perspectiva integral. El sector agropecuario argentino tiene una relevancia económica, sabemos, muy considerable, no solo en la generación de ingresos, sino también de empleo, de recursos fiscales y de divisas por exportación, a nivel nacional y muy especialmente a nivel regional y provincial. Por tanto, cualquier evento climático extremo o crónico puede afectar las actividades de estos sectores, pero también la vida de los individuos y de las comunidades. Y en este marco,
sobre la base de un extenso relevamiento que hicimos, relevamiento bibliográfico y de entrevistas a 25 expertos, productores, representantes del sector financiero, representantes del sector público, universidades, desarrollamos este análisis siguiendo un poco la metodología que plantea el TCFD. Tal como mencionaba Daniel, esta metodología fue ayornada de alguna manera para identificar estos riesgos, pero a nivel de la cadena de valor, no solo a nivel de una organización, sino también desde el sector, un poquito con una visión más macro, si se quiere. Siguiente, por favor. Y un poco, bueno, las preguntas que guiaron el estudio, ¿no? En principio nos preguntábamos, bueno, para cada producto o cadena de valor, teniendo en cuenta su propia configuración, ¿no? Ya territorial, socioeconómica dada, ¿cuáles son los principales riesgos? Y también, esto es clave también, las oportunidades que surgen a partir del cambio climático, que nos podemos enfrentar en función de un horizonte temporal dado, digamos, pensando a corto, mediano y largo plazo, principalmente 2030, 2050, 2100, perdón. Después, ¿cuáles son las implicaciones para las empresas de cada sector de estos riesgos climáticos? No solo físicos, sino también estos de transición, ¿no? Incluyendo las regulaciones que pudieran surgir a partir de la gestión justamente del cambio climático, cambios en el mercado, cambios en las preferencias de los consumidores, qué pasa con la innovación tecnológica, las exigencias, las certificaciones, entre otros. Después, contemplar, en función de estos factores de riesgo, contemplar diferentes escenarios de riesgos climáticos para distinguir niveles de sensibilidad y exposición de cada cadena de valor. También, a partir de estos escenarios, plantearnos, bueno, pero existe la posibilidad de que algún sector pase a ser un activo varado en función de esta relativamente nueva perspectiva o teoría, ¿no?, sobre los riesgos climáticos. También preguntarnos, ¿cabe lugar algunas oportunidades para estos sectores que pudieran surgir a partir del tratamiento del cambio climático? Y finalmente, a partir de esta configuración y de los escenarios futuros, poder definir medidas de mitigación o adaptación o recomendaciones de políticas, sea para el sector público o sea para el sector privado, desde el sector financiero, para tomar acción en estos sectores. Siguiente, por favor. Y bueno, llamado muy resumido, la metodología que seguimos es básicamente esta, ¿no?, de 5 pasos. En primer lugar, se realizó la definición del contexto, se hizo una caracterización socioeconómica de cada cadena de valor, de modo de describir un poco la configuración de cada producto en su región, considerando que la mayoría de los cultivos registra una amplia diferenciación entre productores agropecuarios, entre minifundistas, pequeños, medianos o grandes, y entonces se da como toda una divergencia de márgenes, de rentabilidad, de niveles de tecnificación, de productividad, que es muy importante al momento de considerar cómo impactan estos riesgos. ¿Por qué? Porque, bueno, entendemos que estos factores socioeconómicos y geográficos configuran todo un escenario más complejo que incide en el grado de vulnerabilidad o exposición y por lo tanto de mayor riesgo asociado. En segundo lugar, tratamos de hacer un mapeo, una identificación de estos riesgos, tanto físicos como de transición, por eso seguimos la metodología del TCFD, que desarrolla esta clasificación de riesgos, considerando un horizonte temporal hacia el 2030 y 2050. El análisis de estos riesgos se basó en fuentes de información primaria
y secundaria. Como fuente primaria hicimos un relevamiento de más de 100 reportes públicos, locales e internacionales, y como fuente secundaria entrevistamos a más de 20 expertos, productores, consultores, representantes de centros de investigación, instituciones académicas, gobiernos provinciales o nacional, y para cada producto agropecuario se identificó estos riesgos físicos y de transición que considera la metodología del TCFD. También se identificaron las oportunidades que eventualmente podrían surgir en cada contexto a partir del cambio climático, y también siguiendo la diferenciación que hace de las oportunidades la metodología del TCFD. Y a modo de mencionar el impacto de los riesgos de cada producto durante las entrevistas, se hizo uso de una aplicación que se llama Mural, que es de una empresa de argentinos, que es una herramienta dinámica para crear una lluvia de ideas de forma colaborativa. Los murales estaban conformados por un cuadrante donde se medía el impacto del riesgo por un lado y la temporalidad por el otro, evaluando si el riesgo es de corto o mediano o largo plazo. Y además del cuadrante se le ofrecía al entrevistado un listado de riesgos potenciales siguiendo la clasificación del TCFD. A través de estos murales el entrevistado podía arrastrar, digamos, los casilleros de los riesgos hacia estos cuadrantes y ubicarlos donde consideraba que era pertinente, ¿no? El mismo ejercicio se hizo para las oportunidades, y también se pretendió identificar los riesgos y oportunidades a nivel de cadena de valor, es decir, considerando las diversas etapas de producción, industrialización, distribución y consumo para cada producto. Este enfoque vale decir que resultó útil en la medida que fue guiando las conversaciones con los entrevistados para profundizar esta identificación de los riesgos y de las oportunidades, pero este análisis no se pudo realizar en todos los commodities, ya que las entrevistas un poco excedían de tiempo pactado, o en varios casos no se contaba con información suficiente y precisa como para desarrollar todo este análisis desde la perspectiva de cadena de valor. Toda la información recabada por el relevamiento de estudios y de las entrevistas por los murales sirvieron como insumo para desarrollar estas matrices de impacto que están viendo por cada producto, de forma de mostrar el nivel de impacto de cada riesgo en función de una medida cualitativa de la probabilidad de ocurrencia del riesgo, ¿no? Estimada. De esta forma se construyeron 6 matrices de impacto, una por cada commodity, en la que los riesgos que aparecen con mayor probabilidad y mayor impacto representan las condiciones más adversas para el producto en cuestión. Frente a esta situación, la respuesta pragmática debería ser una actitud proactiva, a efectos de minimizar los potenciales impactos y pérdida de materialidad en la cadena. Y por el contrario, si nos movemos hacia los cuadrantes de menor certeza de ocurrencia y menor impacto potencial, se reduce la exposición al riesgo y no requiere de una respuesta proactiva o reactiva para gestionar ese riesgo. En los casos donde la probabilidad de ocurrencia de un evento de riesgo es alta, pero se combina con impacto bajo, el riesgo asociado se considera aceptable y puede requerir alguna acción reactiva frente a la certeza del evento. Y por último, una baja probabilidad y un alto impacto puede requerir, por ejemplo, la transferencia del riesgo mediante la compra de un seguro, por ejemplo, una acción de monitoreo permanente para evitar que la probabilidad aumente o que se concrete el evento en cuestión.
para medir la probabilidad de ocurrencia de los eventos climáticos relacionados con cada riesgo, se tomó como base la información del último reporte del IPCC, que ahí aparece el cuadro abajo a la derecha, el AR6, que resume el nivel de confianza en relación a la dirección del cambio proyectado en los impulsores del impacto climático en América Central y Sur. En realidad el análisis en el reporte se hace a nivel global, pero nosotros tomamos obviamente las regiones donde aparecía Argentina. Y lo que representa son cambios característicos agregados para mediados del siglo, para distintos escenarios de emisiones, que corresponden a niveles de calentamiento global entre 2 y 2,4 grados centígrados. A los fines de la evaluación del IPCC, América Central y Sur se divide en 8 subregiones. Argentina se encuentra dentro de 3 regiones, las que vemos ahí, CES, SSA y SWS, las que consideramos en función de la región donde cae cada commodity. Siguiente, por favor. Y como tercer o cuarto paso, a partir de las matrices de impacto y de haber identificado los principales factores de riesgo, desarrollamos estos escenarios climáticos que va a comentar ahora Fernanda Vélez. Muchas gracias, Cor. Buenas tardes a todos. Yo soy María Fernanda Vélez por parte del Carbon Trust y les voy a explicar un poco cómo hicimos la parte de construcción de escenarios. Y creo que es importante empezar con la definición de qué son y qué no son. Los escenarios no pretenden representar una descripción del futuro, sino más bien resaltar los elementos centrales de un futuro posible. Y estos escenarios escriben un camino de desarrollo más que pronósticos, o sea, son construcciones hipotéticas. Para la construcción de escenarios en este reporte se tomaron los escenarios que plantea el IPCC en su 5º reporte de evaluación, que son los RCP 2.6, 4.5 y 8.5. El 2.5 estaría alineado con un escenario de acuerdos de París, el 4.5 siguiendo un camino de políticas actuales, y el 8.5 que marcaría un como business as usual y que crea el peor escenario para la temperatura del planeta. Como parte de la identificación de los riesgos físicos, se realizó el análisis en estos 3 escenarios para los commodities que ya previamente se mencionaron, específicamente direccionados a coordenadas respectivas del origen de cada commodity. Es decir, por ejemplo, Chaco para el algodón, Tucumán para azúcar y derivados, Chubut para lana y fibras, Córdoba para soja, Valle de Uco para vid y Misiones para yerba mate. Las fuentes de información que usamos fue el Atlas de Cambio Climático de KNMI y el Atlas de Riesgo de Agua de WRI. Y los diferentes parámetros que usamos, ya que ubicamos qué riesgos físicos íbamos a encontrar, los medimos dependiendo de la temperatura máxima de la zona, temperatura mínima, la descripción, los días de precipitación o días secos. En términos de escasez de agua, el parámetro utilizado para medir el impacto fue la ubicación de la fuente de agua más cercana a las coordenadas que previamente ya habíamos sacado, igual para los 3 escenarios y para un periodo de 2020, 2030 y 2040, mientras que para los otros escenarios se realizó hasta el 2100. Siguiente, porfis. Súper. Bueno, considerando estos 3 escenarios, la información se presentó de 2 formas. El cambio en el periodo de referencia contra una línea de base histórica y el número real de los datos. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el número 2, el porcentaje esperado de días donde la temperatura es menor al percentil 10. Para el primer ejemplo,
es como la información, o sea, como la información tiene mucha volatilidad, se adaptó para tomar nada más el moving average de 10 años y que se va moviendo hasta el 2100. Esto como para suavizar los datos y realmente poder observar la tendencia general hacia dónde se mueve este riesgo para la zona. En el segundo gráfico se toma, como previamente dije, el valor real. Entonces, en este caso es el porcentaje de días donde se espera una helada. Y pues de esta manera como poder observar el cambio de este riesgo hacia 2100 y cómo puede afectar la zona y pues a cada commodity. Estas gráficas se hicieron para cada commodity, para cada zona. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Fer. Y bueno, seguimos con los resultados finalmente por cadena de valor. Voy a dar un pantallazo breve por cada commodity, mostrando justamente las matrices de impacto para ver cómo quedaron y cuáles fueron los principales factores de riesgo en cada cadena. Bueno, en el caso del algodón, bueno, sabemos que este cultivo tiene un impacto dinamizador muy importante en las regiones, en la región del NEA, como generador de ingresos y oportunidades de trabajo, autoabastece de fibra a la industria nacional, tiene un claro perfil exportador, siendo la fibra el segmento más importante en términos de volumen dentro de las exportaciones de la cadena. La producción primaria se desarrolla en un territorio marcado por la heterogeneidad en términos sociales y económicos, donde conviven productores grandes, medianos, pequeños, minifundistas, con presencia de pueblos originarios y otros grupos vulnerables. En relación al cambio climático, claramente el factor de riesgo físico, el principal factor, viene dado por la marcada alternancia de excesos y déficit hídricos, que se combinan con un efecto crónico de aumento de la temperatura media en toda la región del NEA. Estas condiciones propician la aparición de plagas y exacerban la degradación del suelo. En vistas a una transición hacia la descarbonización, los costos asociados a la incorporación de buenas prácticas, a la transformación tecnológica y a servicios que mitiguen los efectos de esos cambios sobre el cultivo, tienen una preponderancia importante y se constituyen como los principales condicionantes en una economía en gran parte de subsistencia. Como oportunidad se ve, bueno, una tendencia hacia un mayor consumo de algodón como fibra natural, algodón orgánico, y como subproductos se valoran muchísimo para las semillas para engorde de vacunos por su gran nutrición. En el caso del azúcar, vamos a hacer así un ping-pong por commodity. En el caso del azúcar, siguiente por favor. Sabemos que el azúcar está muy enraizada en la historia y en la tradición más profunda del noroeste argentino, está concentrada en Tucumán, Salta y Jujuy. La producción primaria y la industrialización impulsan la generación de empleo en la región y dan sustento a miles de productores, especialmente en Tucumán, donde la mayor parte de la caña es cultivada por 5.400 cañeros independientes, y casi 2/3 de ellos tienen menos de 10 hectáreas. Hay gran potencial en la zona para expandir digamos, la superficie cultivada con caña. La caña de azúcar no es solo azúcar, sino que está teniendo un gran protagonismo a nivel mundial como fuente renovable de energía a partir de la biomasa que genera, del bioetanol y todos aquellos productos como los bioplásticos, los biofertilizantes, el papel, entre otros. Pero también, por el contrario, el cambio climático plantea ciertas amenazas que provienen especialmente del incremento de la variabilidad climática
en conjunción con sequías extremas, lo que modifica el proceso de generación y acumulación de azúcar en la planta. Con ciclos más cortos de cosecha, el riesgo de no adaptarse a estas nuevas condiciones aumenta, en especial en Tucumán, donde hay gran necesidad de financiamiento, justamente por esto que comentaba recién, de que gran parte de la economía es de subsistencia. Y en relación a los riesgos de transición, es creciente la estigmatización del sector en cuanto a la producción de azúcar ante una mayor tendencia global hacia una alimentación con menor contenido de azúcares. Siguiente, por favor. En el caso de la lana y las fibras, sabemos que más del 60% de la lana se produce localmente, es patagónica, es la de mayor valor y calidad de mercado. Entre Leo existe gran potencial, hay todo un parque industrial capaz de procesar el 100% de la lana, pero en los últimos con pérdidas del stock ganadero, caída del empleo y disgregación social, ello motivado en gran parte por fenómenos climáticos. El cambio climático acá plantea desafíos en una región con tendencia hacia mayor aridez, mayores temperaturas y periodos más extensos de sequía extrema que pueden llegar a agravarse en el mediano plazo, y esto repercute gravemente sobre la vegetación y el bienestar animal. Los riesgos de transición, por su parte, se asocian a crecientes requerimientos de sustentabilidad y producción orgánica, en conjunto con los costos asociados a tecnologías limpias, implementación de buenas prácticas, manejo de cuencas, inversión en pozos, y por el lado de las oportunidades climáticas, la producción de lana y fibras en la zona puede contemplarse como carbono neutral, por lo que las empresas privadas podrían capturar mercados más conscientes sobre la problemática del cambio climático. Siguiente, por favor. En el caso de la soja, bueno, sabemos que es un cultivo muy representativo a nivel nacional por su perfil exportador, por la generación de ingresos fiscales y a través de retenciones y de divisas. Se concentra en esta zona núcleo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y los factores de riesgos relevados para la soja marcan una tendencia hacia mayores situaciones de excesos hídricos en invierno, lo que trae aparejado a inundaciones, y mayores déficits hídricos, especialmente en verano, con una prolongación de la racha seca. Esta variabilidad climática extrema puede tener un impacto negativo sobre la productividad agropecuaria, a la luz de la degradación ambiental que ya existe en la zona, esta pérdida de cobertura del suelo, esta pérdida de biodiversidad que ya muchos de los expertos nos comentan en este cultivo en particular. También, bueno, este riesgo de transición relacionado con la estigmatización del sector, qué es lo que pasa con el productor, qué es lo que piensa el productor en sí y qué es lo que piensa la sociedad. Estos costos de transición, algunas inversiones no exitosas en términos de agricultura agrotech o ciertas prácticas que están siendo implementadas en el sector. Y las oportunidades que vemos son las vinculadas con un mercado de adaptación, la generación de semillas más resistentes al clima, tecnologías de riego por goteo, estos sistemas de cobertura que fijan carbono, la generación de biodiesel a partir de la soja, pueden ser oportunidades interesantes para este sector. Siguiente, por favor. Bueno, para la región de Cuyo, la vid es un cultivo más que importante, especialmente para las provincias de Mendoza y San Juan, tiene una incidencia importante en términos de empleo y desarrollo local.
aporta el 0,4% del PIB nacional. A nivel climático, digamos, la región sufre una emergencia hídrica desde hace 10 años, debido justamente a esto, al retroceso de glaciares y reducción de precipitaciones nivias, pero también por la ineficiencia del sistema de distribución de agua vigente. Los productores vienen registrando cosechas cortas, digamos, el ciclo se adelanta y se acorta debido al aumento de temperatura, y estas condiciones climáticas no solo modifican el proceso de crecimiento y maduración de la planta, sino también su requerimiento de agua. Los escenarios al 2050 pronostican periodos invernales prácticamente sin lluvia. Esta menor oferta de agua para riego implicará aumentos de costos de captación y tratamiento y distribución de agua superficial, a los que se agregan los costos de extracción y aumento de desalinización para que el agua subterránea sustituya los déficits del agua superficial. Y por el lado de los riesgos de transición se suma la presión hacia mayores requerimientos en términos de certificaciones, sea para producto orgánico, producto sustentable o comercio justo, entre otras, especialmente para los productos exportables. Siguiente, por favor. Y finalmente, bueno, para la yerba mate, en la región del litoral, sabemos que es un cultivo autóctono de Argentina, Brasil y Paraguay. Cualquier argentino toma mate, o incluso, no sé, un uruguayo, un paraguayo. Es un hábito muy habitual. Justamente se consume a modo de infusión, y la producción se concentra en Misiones y Corrientes, donde genera todo un desarrollo local y la generación de empleo fuertemente en esa región. Los principales riesgos asociados a ese cultivo tienen que ver con la variación brusca de temperatura, que afecta principalmente a las plantaciones nuevas. Nos decían que en los últimos años se han registrado eventos de sequía extrema que no se habían manifestado antes, y se estima que continuarán a mediano plazo con cierta intensidad, pero que se verán los efectos, digamos, en estas plantaciones nuevas a partir de las próximas campañas. Y no obstante, de todos los cultivos de la zona, la yerba puede ser un cultivo de resistencia frente al cambio climático, e incluso se pueden ver algunas oportunidades en términos de producción orgánica y producción sustentable. El siguiente, por favor. Bueno, y de modo de compilar un poco todos estos factores de riesgo, tratamos de armar este cuadro, donde justamente a modo de semáforo, de verde a rojo, obviamente los rojos son donde haríamos más foco en el factor de riesgo por commodity, no con la idea de comparar entre commodities, pero sí de ver esto, ¿no? Esto del semáforo, en qué, por dónde puede venir mayor riesgo asociado al cambio climático, obviamente, en cada cadena de valor o commodity. Esto con la idea de plantear, bueno, ¿hay algún commodity donde los riesgos sean mayores y sea tanto el riesgo y tanta la exposición de que tengan la probabilidad de convertirse en esto de activos varados? Los activos varados entendemos que son aquellos activos no sostenibles desde el punto de vista ambiental, que sufren amortizaciones imprevistas o prematuras, o revalorizaciones a la baja, o se convierten en pasivos. Entonces, tratamos de descubrir si había algún commodity que tenía esta probabilidad, y bueno, básicamente con la información que tenemos, hemos hecho este análisis, si se quiere, cualitativo, digamos. No pudimos llegar a calcular una probabilidad o decir con certeza de que, bueno, en alguno de estos commodities sí existe esta
posibilidad. Pero bueno, sí nos pareció importante justamente mostrar esto y decir cuáles son los principales impulsores del riesgo en cada cadena de valor. Esto da lugar a, bueno, obviamente a próximos estudios y justamente también recomendaciones de política sobre la base de estos riesgos que aparecen como más rojo o naranja. A partir de todo esto, quisimos desarrollar ciertos lineamientos de recomendaciones que ahora a continuación Paloma les va a comentar. Hola, muchas gracias, Jor. Mi nombre es Paloma Vázquez, vengo por parte de México CO2 y les mostraré algunas recomendaciones de política pública y del sector financiero que identificamos en el reporte. Estas son recomendaciones generales y no son específicas para un commodity. Empezaremos por las recomendaciones de política pública. Y la primera de ellas es que identificamos en la elaboración del reporte es necesario que el Estado intervenga en la implementación de estrategias de gestión integral de estos riesgos climáticos, ¿no? Y que sean vinculados con la agenda global, con los diferentes organismos, tanto público a nivel nacional y subnacional. Otra de las recomendaciones es que es preciso fortalecer las capacidades institucionales para establecer los instrumentos legales y financieros necesarios para mitigar y adaptarse a los riesgos climáticos. Asimismo, será necesario implementar programas de inversión política, tanto pública y privada, para medidas de adaptación y mitigación en los sectores más afectados mediante mecanismos de blended finance. Otra de las recomendaciones es que es importante generar incentivos de programas sociales destinados a los productores que promuevan la implementación de buenas prácticas agrícolas para el manejo y uso del suelo. La última de estas es alentar y promover el asociativismo en las actividades económicas que resultan afectadas por el cambio climático. Por parte de las recomendaciones en el sector financiero, es necesario crear sistemas de información financiera que califiquen estos riesgos climáticos por región, actividad y tipo de actor involucrado. Asimismo, se recomienda crear los instrumentos innovadores de transferencia del riesgo y nuevas operaciones de financiamiento que den soporte a los actores de cadenas de valor. Y bueno, promover las operaciones de préstamos ligados a herramientas de transferencia de riesgos como los seguros climáticos. Por último, una de las recomendaciones que identificamos es necesario que los portafolios actuales clasifiquen los riesgos para determinar su exposición al riesgo, ya sea por número de créditos o por el valor del crédito. Estas son algunas, sin embargo, en el reporte vienen mejor explicadas y con mayor detalle. Si gustas, pasamos contigo, Jor, para que des las conclusiones finales del reporte. Muchas gracias, Paloma. Y sí, para concluir y dar algunos resultados generales, bueno, en principio, esto, ¿no? Que percibimos en cada cadena de valor el riesgo climático, entendiendo como riesgo la variabilidad de los eventos climáticos relevantes, es decir, cambios en la frecuencia y en la intensidad del nivel de precipitaciones, incluyendo sequías, en conjunción con heladas, esto de los efectos conjuntos. Estos fenómenos combinados alteran gravemente el ciclo biológico de los cultivos, impactando en la productividad a nivel de la producción primaria. Por el otro lado, los riesgos de transición para estos cultivos provienen principalmente de la mano de los mercados y las nuevas tecnologías. Se perciben cambios en las preferencias de los consumidores, hoy más exigentes, que solicitan mayor información sobre los productos que consumen, y las empresas proveedoras, lo que se traslada hacia toda la cadena a través de requerimientos y certificaciones cada vez más específicas.
o desde las organizaciones delegativas hacia sectores que según sus criterios no responden a una lógica de sostenibilidad. Este aspecto trae aparejado la estigmatización de ciertas actividades bajo la luz de los impactos sociales y ambientales de sus productos. Vale destacar también esto de las oportunidades, y es interesante destacar ciertas intervenciones en las cadenas de valor que podrían generar grandes beneficios desde la perspectiva de la economía circular. Y un punto importante es mencionar esto de la falta de información, ¿no? Principalmente a escala local, que fue un limitante para nosotros al momento de valorar los impactos, porque nos habíamos puesto el objetivo de llegar a calcular, bueno, una pérdida estimada frente a todos estos riesgos, y bueno, y terminamos por dimensionar algún grado, un orden de magnitud y hacer un análisis de tipo cualitativo. Pero bueno, por tanto, vemos esta necesidad de continuar profundizando en este tipo de estudios, unificar criterios, metodologías. La metodología del TCFD es muy propiciosa para hacer este tipo de estudios, porque sirve como guía, como ciertas recomendaciones, como pasos a seguir muy sistemáticamente, y bueno, y la necesidad también de consolidar un poco la información pública. Y bueno, para terminar, grandes desafíos para seguir profundizando en el conocimiento de estos riesgos climáticos, no solo en estas cadenas de valor, sino también en otros cultivos que son relevantes para el país y para la región. Así que bueno, con esto termino y agradezco nuevamente a todos los que participaron, todos los que colaboraron en este reporte, que bueno, sin ellos no podríamos estar hoy presentándolo en esta COP. Gracias a todos. Gracias, Jorge. La verdad que quiero agradecerte personalmente por este gran trabajo en cabeza de Génesis que has hecho conjuntamente, obviamente, con Germán Pinasco y con todo el equipo enorme de este gran consorcio, la gente de Carbon Trust y la gente de México CO2, porque esto no fue un trabajo de uno, sino un trabajo de muchos. Bueno, y ahora para cerrar, siendo las 7 menos 1 minuto acá en Glasgow, en UK, y estando en este lugar maravilloso donde tengo ese mundo que tenemos que defender y cuidar, les quiero dar a modo de perlita, porque a mi compañero Eduardo Piquero siempre le gustan las perlitas, y esta vez como perlita traigo, a mi entender, y después de tantas COPs que tengo participadas, ¿qué pienso que va a pasar en esta COP de Glasgow? Y la verdad que lo que creo que después de este fin de semana vamos a tener como resultado es una decisión doble, es decir, va a haber mucha alegría porque en esta COP hubo muchas instituciones y empresas y gente del sector financiero que vino a hacer propuestas de mitigación, propuestas de realmente dinero para poder combatir este cambio climático que nos atañe a todos. Y por otro lado, va a haber otra de las grandes participantes que no van a estar del todo conforme, que van a decir, bueno, pero falta saber más, falta mayor ambición. En mi experiencia quiero contarles que desde el 2004 que participo en esto, siempre estas reuniones se quedan cortas, siempre hay gente que está contenta y gente que se va con un espíritu como de desilusión. Pero cuando uno mira para atrás, yo lo que puedo decirles es que si bien son pasos cortitos, uno atrás del otro y muy despacio, siempre las negociaciones fueron para adelante. Claro que esta vez necesitamos mayor rapidez,
por primera vez estoy viendo de que este tema del cambio climático está siendo mainstream. ¿Qué significa esto? Que realmente hay mucho interés a nivel global para combatir este gran problema, así que yo mañana me voy de Glasgow, pero me voy con un aroma de decir, bueno, es un pasito chiquito para adelante, vamos a escuchar voces que no van a estar contentos, pero hay que seguir trabajando y mucho, y parte de estos informes presentados ahora es parte de todo este trabajo masivo que hay que hacer. Con esto los quiero despedir. Gracias por toda la atención, gracias de vuelta a todos mis colegas, gracias, quiero seguir las palabras de Daniel, gracias al UK PAC Green Recovery Challenge Fund, que esto lo hizo posible, y por supuesto, muchas gracias a la Embajada Británica en Argentina. Para comentarles que este reporte está editado, ya está terminado en la edición y va a estar próximamente colgado en nuestras redes. No se lo pierdan, tiene más de 100 páginas con mucha información y, como dijo Jorge, creo que es un trabajo que puede ser continuado a través de los años para ir afilando los conocimientos sobre esto que va a pasar. Nuevamente, no se lo pierdan, vean nuestras redes, nuestra página web del proyecto www.financiamientosostenible.com. Con estas palabras me despido desde acá de Glasgow. Yo personalmente me voy a cenar y les deseo unas buenas noches. Adiós.